¿Hay abejas? Mira que yo les tengo terror, ¿eh? Anda, ven. Es Mariano, cuidando el ganado. Hay un nuevo estado de ánimo. Es ese bailecito que haces sin pensar cuando todo está controlado. Eso que sientes cuando te hacen tu día a día un poco más fácil. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya. ¿Quieres sentirlo? Consulta condiciones en bancosantander.es. Sí, sean todos ustedes bienvenidos a Noche de Estado de Alarma. Hoy es jueves 6 de junio de 2024 y como siempre últimamente, hoy también hemos tenido una actualidad de lo más candente. Vamos a hablar de todos estos temas que han acontecido en el día de hoy con nuestros invitados. Como siempre, como ya saben, los mejores invitados aquí en Noche de Estado de Alarma. Estaremos hasta las 10:30 y antes de empezar me gustaría recordarles por dónde pueden escuchar este programa, tanto por los diales que, bueno, que seguramente recuerden de Informa Radio, como a través de la aplicación de Estado de Alarma, o sobre todo la más recomendable, porque pueden vernos y pueden comentar el programa a través del canal de YouTube Estado de Alarma Oficial, donde estamos ahora mismo en directo. Podrán ver la imagen tanto de los que estemos en el estudio como los que están en casa y también podrán comentar lo que les va pareciendo, pues lo que vamos diciendo sobre los asuntos que comentamos. Como ven en el titular del programa, hoy hablaremos, como no podría ser de otra manera, porque es un asunto que está acaparando todos los titulares de todas las cabeceras de España, incluso alguna internacional. Es un asunto del que se está hablando mucho y no es para menos, porque cada día van saliendo cosas nuevas, cada día las reacciones nos dejan más sorprendidos, tanto de jueces como de políticos, como respuestas en general. Y por lo tanto, pues hoy toca hablar de si Sánchez, es la pregunta que les hacemos en el titular de hoy, si es Sánchez encubridor de su esposa. Antes de nada, antes de dar paso a los invitados y comentar este titular con ellos, me gustaría hacer un poco repaso por si hay alguien que no ha tenido tiempo pues, de leer o de ver el telediario, un poco lo que está pasando con Begoña Gómez, lo que ha pasado en estos últimos 2 días, y por eso mismo es por lo que hacemos esta pregunta, si es Sánchez encubridor de su esposa. Pues bien, hace 2 días, que era martes, conocimos que Begoña Gómez había sido convocada por el juez que está llevando su caso, que es el juez Peinado. Fue convocada a declarar el día 5 de julio. A partir de ahí hubo una serie de reacciones, de lo más polémicas, empezando por su partido, por el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, que no es que sea su partido, no sé si está afiliada, pero al menos es el partido de su marido, que es el señor presidente de España, Pedro Sánchez. Por lo tanto, las reacciones que desembocaron del Partido Socialista fueron de lo más polémicas, porque para empezar, bueno, pues empezaron a decir ya no solo una serie de ministros, sino incluso la misma portavoz del gobierno, Pilar Alegría, salió a defender bueno, pues a Begoña Gómez, salió a defender como que todo el caso está siendo, bueno, pues lo está sacando el juez a horas de ahora, a día de hoy, porque quedan pocos días para las elecciones europeas y para intentar modificar un poco los resultados, y por lo tanto, bueno, salieron una serie de ministros, Grande Marlaska, salió a hablar también Félix Bolaños, eso sí, con un tono un poco más flojo, eso, lo que les comentamos, Pilar Alegría, Teresa Rivera, todos bajo un mismo discurso. El del juez está sacando todo el tema de Begoña Gómez, le está convocando a declarar, le está acusando de una serie de cosas o le está imputando a día de hoy, porque quedan 3 días para las europeas, y en ese discurso está el Partido Socialista, en que el juez es malo, en que el juez tiene motivaciones políticas, y eso es una cosa, señoras y señores, inédita en la política española, que al final un gobierno, un ejecutivo de una democracia europea como es España, esté criticando a la judicatura, esté criticando a un juez que legítimamente ha convocado a la esposa del presidente del gobierno a declarar por simplemente, ni siquiera le está acusando de nada, simplemente le imputa una serie de delitos por la que ella tendrá que declarar, se tendrá que defender y ya está. A día de hoy no pierde la calidad, evidentemente, de presunta. Ante todo ello, el PSOE, evidentemente, olvida varias cosas, ¿no? Olvida, por ejemplo, que ha salido la noticia en varios medios, entiendo que alguno de ustedes la podrá haber leído y si no se la comentamos. En 2009, poca gente se acordará, ¿no? En 2009, el señor Baltasar Garzón, un gran conocido del PSOE, uno de esos grandes amigos del Partido Socialista que ha estado siempre en la judicatura, pues bueno, Baltasar Garzón en 2009 inculpó tanto a Bárcenas como a Galeote
en la trama Gürtel a 4 días, y ya no solo de unas europeas, sino de unas vascas y en unas gallegas. Esto pasó en 2009 y ya no es solo que el PSOE no saliera a criticarlo como está haciendo ahora, sino que el Partido Socialista Obrero Español salió a defender la decisión de Baltasar Garzón. Y bueno, como estas cosas tenemos muchos más cambios de opinión, ¿no? Y al final estas cosas van saliendo y gracias a la gente que se documenta y que estudia y que se acuerda, podemos ir sabiendo cosas, como que, por ejemplo, el señor Grande Marlaska, que salió ayer a decir que esto de que el juez convoca a Begoña Gómez a declarar cuando quedan 3 días para las europeas no deja de ser muy cuestionable. Creo recordar que las palabras fueron paradójico. Bueno, y al final está como todo el gobierno dudando de la decisión del juez, y el señor Grande Marlaska, como les comentamos, ¿no? Dijo, bueno, está también esta línea en este discurso, como les decimos, ¿no? No sé si hoy mismo o ayer, dijo eso, que le parecía paradójico y que no acaba de entender eso, pues que le convocaran a declarar a escasos días de las elecciones, pero cabe recordar que el señor Grande Marlaska en su momento, cuando era juez, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y votó a favor de reprobar a los políticos que cuestionaban las labores de los jueces. Y por lo tanto, bueno, es un nuevo cambio de opinión. Simplemente quería exponer estos 2 casos para que la gente fuera consciente de los cambios de opinión que una y otra vez lleva a cabo el gobierno de España. Como les decimos, ¿no? Hace 2 días el juez Peinado convocó a declarar para el 5 de julio a la esposa del presidente del gobierno, a la presidenta del gobierno, para Patxi López, y ante ello ha habido una serie de reacciones. Ahora mismo comentamos eso con nuestros invitados. Por ejemplo, Begoña Gómez, hoy se ha sabido que no ha solicitado la renovación del máster que usó para apoyar a Barrabés, es decir, que ella tenía 2 másteres, si no me equivoco, en la Complutense. Uno se encargó ya la propia Universidad Complutense de cerrarlo, y bueno, y el otro, pues ella simplemente no ha solicitado su renovación. O sea, ¿cómo está a día de hoy el Estado con los másters? 1, ella no solicita su renovación, y 2, bueno, representa que está ofertado, que a día de hoy te puedes matricular, pero no parece tampoco que vaya a seguir adelante. Primero de todo porque Begoña Gómez, como les decimos, no ha solicitado renovar el máster que usó para apoyar a Barrabás, y luego de otra manera porque la Complutense da por concluido el máster de Begoña Gómez. O sea, por lo tanto, el sistema ya de sus másters, el proceder de sus másters, bueno, pues está muy complicado que puedan continuar. Y luego, de otra manera, ayer por la noche, la UCO estuvo, estuvo investigando durante varios días Red.es por otro requerimiento. Es decir, para leer un poco la noticia, el malestar en la Guardia Civil por las sospechas lanzadas sobre su actuación en el caso Red.es les ha llevado a decir que no hay presiones, y que la unidad, ¿no? La UCO está actuando según lo que es su trabajo. Y ya la última reacción ha sido la del Consejo General del Poder Judicial, que responderá después de las elecciones europeas, para que no se queje dando el Partido Socialista, a los ataques de Sánchez y su gobierno en el caso Begoña. O sea, se va a reunir el Consejo General del Poder Judicial, en el que, recordemos, tiene mayoría absoluta a día de hoy el Partido Popular, ya que no se va a renovar, lleva 5 años sin renovarse, y se va a reunir para hablar un poco de estos ataques que está sufriendo por parte del gobierno. Entonces hay varios frentes abiertos. La UCO con Red.es, investigando todo lo que tiene que ver con los dominios.es, y luego esos másters de Begoña, que no sabemos si van a seguir. Parece que no, porque ni siquiera ella está solicitando que se renueven. Y ya por último, bueno, pues el Consejo General del Poder Judicial, los jueces preocupados por las reacciones del propio gobierno de España. Vamos a saludar ya a nuestros invitados de hoy, porque seguro que tienen muchas ganas de comentar todo esto que les comentamos ahora mismo en la apertura de Noche de Estado de Alarma. Y seguro que tienen alguna palabra que ofrecernos y muchos datos y opiniones interesantes que aportar. Empezamos por Jesús Muñoz. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues buenas noches, Ricard, encantado de estar aquí una semana más, encantado también de coincidir contigo, que hace unas semanas que no nos veíamos por aquí. Y como bien comentabas al principio, pues una semana más llena de noticias aberrantes. Prácticamente las noticias de una semana, digo una semana porque es cuando yo participo en este programa, una vez a la semana, casi silencio a los de la semana anterior, y no porque se hayan solucionado, sino porque prácticamente pues las hemos puesto ya en la lista el cajón de cosas no posibles de solucionar, porque este régimen de 78 hace todo lo posible para que no se solucione ninguno de los problemas de España, y a la vez pues va sumando todos los días, incluso dentro del mismo día, muchas veces varias secuencias a la vez, sean de corrupción o sean de lo que sea, va sumando temas
para que los olvidemos de los anteriores. Hoy vamos a tratar algunos de los de Begoña, como estás comentando, que para mí me parece de lo menos importante que está pasando en España, y no estoy diciendo ninguna tontería. Ahora en las siguientes intervenciones explicaré por qué. Esta misma semana hemos tenido los datos del paro, que para algunos son maravillosos, y tenemos ocasión también comentaré que son auténticamente truculentos. Ya la gente se ha olvidado de la ley de amnistía de hace una semana. Estamos en una campaña electoral en la cual no todos tenemos las mismas posibilidades, pero parece que eso le importa un bledo a la gente. Y ahora hablaremos de todo ello, con lo cual, como decía antes, un nuevo jueves aquí para analizar esta situación que parece de pesadilla y que desgraciadamente es muy real. Sí, este es un programa abierto, hablaremos de todos los temas que dé tiempo, todos los temas también que consideréis vosotros. Si en cualquier momento queréis abrir un asunto que queráis comentar, estáis abiertos a ello y tenéis toda, bueno, pues todo el permiso de mí. Por otra parte, Youssef Tensamani, ¿qué tal? Buenas noches, encantado de saludarte. ¿Buenas? ¿Por qué buenas? Si estas son malísimas estas noches, con el tinglado. Pues malas noches. De buenas nada, tío, salvo por el tiempo que pronto empezará a hacer veranito y tiempo de chiringuito y irnos todos a tomar la cervecita, ¿no? El chiringuito, y que nos importa un bledo lo que le pasa al país, que es lo que le pasa por la cabeza a la inmensa mayoría de la ciudadanía. Les da igual quién gobierne, les da igual las cifras del paro que ha comentado Jesús ahora, les da igual que Pedro Sánchez esté haciendo y cometiendo las atrocidades que está cometiendo, les da igual lo de Begoña, les da igual que el rey se quede con los brazos cruzados ante el atropello que está sufriendo nuestra democracia. Y ver que nuestra nación está totalmente vapuleada en el exterior a nivel diplomático, no, está total y absolutamente igual. La gente está buscando ahora y pensando cómo financiar sus vacaciones, no se dan cuenta de que ni siquiera pueden irse de vacaciones con unos fondos propios, sino que la gente ya está pensando en ir al banco y pedir un préstamo para llevar a sus hijos de vacaciones en agosto o en julio. Hay quienes están buscando pues, ir a alguna superficie grande y financiar sus vacaciones y irlas pagando durante todo el año. Y ya está, somos una sociedad conformista que nos hemos conformado con ser unos traga, bueno, no lo voy a decir. Que tenemos que tragarlo todo. No, porque ya es que me he prometido a mí mismo moderar un poco el vocabulario, porque como os he dicho la última vez, mi mujer se enfada. Por lo tanto, vamos a decir hola en vez de buenas noches, porque yo no las considero buenas, salvo lo único bueno que tienen estas noches son los encuentros que tenemos aquí en estado de alarma con nuestros espectadores y, por supuesto, con estos dos magníficos tertulianos, Jesús y Sergio. Muy buenas noches, y Ricard, a ti también. Claro que sí, muchas gracias. Sí, al menos para nosotros mismos, nosotros cuatro que estamos aquí, para los oyentes también, les deseamos buenas noches. Ya por lo demás, la verdad que pueden ser bastante malas, podemos estar de acuerdo en eso. Y ya por último, tenemos al director del catalán.es, Sergio Fidalgo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, como dice Youssef, por decir algo, porque la verdad es que tal como está el patio, la cosa no está precisamente para alegrarse, pero bueno, oye, tenemos una esperanza el domingo. El domingo pueden como mínimo cambiar alguna cosa y tenemos que ir a votar, y a partir de ahí esperar que poco a poco pues consigamos librarnos de esta pesadilla, que no va a ser nada fácil porque Sánchez es duro, es correoso y no va a ser de para mañana. O sea, ya tenemos que olvidarnos el pensar que va a convocar elecciones en 3 meses, las vamos a ganar y se va a ir a la calle. No va a ser así, pero bueno, nadie ha dicho que lo que vale realmente la pena sea fácil de conseguir, y a ponerse las pilas. Y lo primero, bueno, que cada uno vote lo que quiera, menos Sánchez y su Frankenstein, por supuesto, pero que este domingo se vaya a ir. Hombre, si se vas a votar a Esquerra, a Bildu, a PNV, a Junts o a Sumar o a Podemos y estás viendo esto, es que tienes una cierta capacidad de masoquismo, querido televidente, que te agradezco el buen gusto por ver estado de alarma, pero nos dirigimos al resto del pueblo español para que vote otras cosas, que no pienso decir cuáles, porque ya os imagináis cuáles son, pero que el domingo será el principio del cambio. Sí, es verdad que también hay mucha gente que, ahora que hablabas de esto, Sergio, está llevando un poco la campaña o un poco está movilizando a la gente de esta manera, diciendo, no, ellos van a salir a votar, entonces nosotros más. Bueno, hay una serie de gente que mejor que no salga a votar, ¿no? Entonces, pues eso. Vamos a empezar hablando, si os parece,
el primer asunto, que es el que llevamos en el titular de esta noche de estado de alarma, que es el asunto de Begoña Gómez. Es como os decimos, pues desde ayer están habiendo muchísimas novedades, que si no se van a renovar sus másteres, es decir, que tal vez ella está empezando a ver el final de su recorrido, no lo sé, esto es igual un poco conjetura, pero el momento en el que tú no renuevas algo a lo que tú te dedicas, pues das un poco entrever algunas cosas. Luego, por otra parte, tuvimos a la UCO, que se presentó en las oficinas de Red.es para recabar información sobre los contratos adjudicados a la empresa de Barrabés, ese socio suyo al que presuntamente pues firmaba una serie de contratos, ¿no? De concursos públicos a los que accedió con sendas cartas de la señora, que en principio facilitaba Begoña Gómez y que firmaba el gobierno. Y luego, por otra parte, el tema de los jueces. Es un poco complicado de analizar porque además ayer ya por la tarde de repente apareció Begoña Gómez en un mitin del PSOE en Málaga que dejó a todo el mundo desconcertado. Ya no sé qué estrategia siguen. Yo ya no sé si el PSOE es un grupo de genios o ya no sé qué pensar, pero ayer de repente apareció Begoña Gómez en Málaga. Jesús, ¿a qué está jugando el Partido Socialista? Quedan 3 días para las elecciones europeas y ayer apareció Begoña Gómez en medio del descubrimiento de la aparición de la UCO e investigando sus contratos adjudicados a la empresa de Barrabés, en medio pues, de todo el lío de sus másteres, en medio de que le han convocado a declarar el día 5 de julio. ¿Con qué intención y si crees que va a funcionar? ¿Crees que es esta foto que estamos viendo aquí? ¿Crees que convoca Pedro Sánchez? ¿Crees que lleva a Pedro Sánchez a este mitin en Málaga a Begoña Gómez? Pues sí, estamos viendo a la pareja epistolar. Una se ha hecho famosa por las cartas rodeadas de corrupción y el otro se está haciendo famoso, aparte por otras muchas cosas desagradables todas, por sus cartas, ¿no? Aquella carta con la cual se apartó aparentemente de la política durante 5 días y todo lo contrario, se está demostrando que como ya sabía lo que estaba ocurriendo y lo que podía ocurrir, pues se fue rodeando durante esos 5 días de personas que le ayudaran de manera legal, desgraciadamente, pero absolutamente ilegítima e injusta, a capear el temporal. Y entre otras cosas, pues le estarían tramando todo esto que estamos viendo. El llevar a su compañera, su querida mujer o lo que sea. No digo que no sea mujer, digo que no sé si es su esposa, que no quiero que luego nadie me acuse de otras cosas. Y como tú decías antes que no sabías si estaba afiliado o no. Sí, oye, el mismo Lobato, el jefe de los socialistas madrileños, sí, ha reconocido que es militante Begoña de la Federación Socialista Madrileña. Es un genio, o sea, el Corcho, él y sus asesores no solo es un genio, o sea, tiene muchísimos defectos, pero el de ser tonto evidentemente no lo es. Sabe manejar muy bien la situación. Yo siempre le he dominado el corcho. Mencionaba ahora mismo Sergio que efectivamente que nadie se haga ilusiones con que después de lo que ocurra a partir del domingo nos vamos a quedar sin Pedro Sánchez. Tenemos Pedro Sánchez para rato y si no lo tenemos para rato no va a ser por lo que salga de las urnas, sino va a ser pues, porque ocurra algo o porque Dios haga un milagro. Y decía, cuando comentaba que a mí lo de Begoña Gómez no me importa demasiado. Ojo, no quiero decir que no sea grave lo que está ocurriendo. Ojo, no quiero decir que de lo que se la está acusando y si además le están cubriendo Pedro Sánchez y está mojado en este tema hasta las rodillas o más arriba todo el gobierno, etcétera. No, sino lo que ocurre es que a mí me parece casi ridículo que se pudiera cuestionar a Pedro Sánchez por lo que está haciendo su mujer habiendo hecho lo que ha hecho en España en los últimos 5 o 6 años. Me está recordando el caso de Al Capone, que al final le metieron en la cárcel por un delito fiscal. Cuando había cantidad de muertos, tenía varios muertos en el armario, tenía, por supuesto, todo tipo de tráficos, tenía todo tipo de chantajes, tenía todo tipo de ajustes de cuentas y al final fue a la cárcel por un delito fiscal. Yo no sé si al final la historia de esta pareja epistolar también puede acabar su vida política, no lo creo, pero sería paradójico que fuera por este tema. Y digo que es que me parece casi ridículo que esté toda la opinión pública. Ojo, reconozco que hay que intentar, a los que nos gusta el fútbol, hay que intentar, si el equipo contrario tiene la banda derecha mal, hay que atacar por la izquierda, aunque sepamos que va a ser difícil meter gol solo desde allí. Pero si hay que intentar hundir este barco, relacionado con Begoña, hay que hacerlo.
pero es que ya parece que la gente se le ha olvidado que hace una semana se aprobó la ley de amnistía, que hace unos meses se aprobó una batería de leyes aberrantes que nos las hemos comido con patatas y ninguna de ellas ya tiene marcha atrás, entre otras cosas porque este gobierno, por supuesto, no va a dar marcha atrás y porque un gobierno que surgiera distinto al de Pedro Sánchez me extraña mucho que lo hicieran. Estoy hablando de la ley de memoria democrática, estoy hablando de la ley de solo si es sí, estoy hablando de la ley trans, estoy hablando de la ley de protección animal, estoy hablando de la ley de solo si es sí, que es mala en sí misma y es mala porque también ha liberado a múltiples violadores y demás. Y ya la gente parece que todas estas cosas se le han olvidado. Se le han olvidado ya también los indultos. Y todas estas leyes, como bien decía Josep, también se nos está olvidando que las está firmando. A mí no se me olvida. A mí no se me olvida que el jefe de Estado está firmando todas este tipo de leyes. La amnistía, supongo, ya la tendrá firmada porque hay un tampón por ahí preparado para que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes, en breve será en el Boletín Oficial del Estado y ahí ya viene impresa la firma de Felipe VI. Yo el otro día comentaba en redes sociales que próximamente le veremos en la Feria del Libro firmando ejemplares de la amnistía y también de sus otros bestsellers, como los que acabo de mencionar, los indultos, la ley trans, la ley de solo si es sí, la ley de ampliación del aborto, la ley de memoria democrática, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, volvemos a decir, como casi todas las semanas, que los españoles no tenemos que nos defiendan. Hay que abrir este melón, hay que abrir el melón de lo que puede y debe hacer el jefe del Estado. Porque si el jefe de Estado no puede hacer nada con todo lo que está ocurriendo, ¿para qué queremos este jefe de Estado? Y lo que es peor, y si puede hacer algo y no lo está haciendo, ¿para qué queremos a un jefe de Estado que pudiendo hacer algo no lo está haciendo? Y luego, sí, me parece apasionante que hablemos sobre el tema que se está falseando completamente del tema del paro. Y digo que me parece apasionante que lo tratemos porque es una de las cosas que está utilizando el partido del gobierno para ponerse medallas cuando es todo lo contrario. Un apunte muy breve, luego si queréis lo ampliamos, un apunte muy breve. Están saliendo una serie de informes absolutamente aberrantes en los cuales hay ahora mismo un tanto por ciento de españoles que no ha habido jamás en riesgo de pobreza y la mayoría de ellos están trabajando. Es decir, que ahora mismo ese es pobre incluso teniendo un puesto de trabajo, con lo cual la gente no puede aspirar, joder, me está yendo mal en la vida, pero esto se soluciona cuando ocurre. No, que cuando ocurre vas a trabajar, vas a pagar impuestos y vas a seguir siendo pobre, porque esto es lo que quiere el régimen, tener aquí, por un lado, una serie de subvencionados y, a ser posible, venidos de otras partes del mundo, y a unos españoles trabajando y que ni siquiera les llegue para trabajar a fin de mes. Lo que había un informe del Banco de España también en el que se hablaba que los españoles jóvenes necesitaban 3 empleos para llegar a fin de mes. 3 empleos. Yo creo que estaba contigo también, Ricardo, todavía cuando lo comentamos. Pero si la gente casi no encuentra ni uno, ¿cómo va a encontrar 3? Y si encuentra 3, ¿cuándo va a tener ocio? ¿Cuándo va a poder formar una familia? ¿Cuándo va a poder disfrutar de la vida? Que no hemos venido a esta vida para ser esclavos. Esta es la situación de España. Por eso lo de Begoña es grave, gravísimo. ¿Lo más grave que está ocurriendo? No, ni mucho menos. Sí, hablaremos también de todos estos temas que comentas, porque la verdad que me parecen interesantes. Es verdad que, igual que, como ahora comentabas el del paro, ¿no? Igual no es el tema que más se está comentando en los medios, pero es verdad que hay que comentarlo porque al final no deja de ser actualidad y una actualidad muy preocupante para nuestro país. Antes de seguir, me gustaría ya saludar a una persona que ha llegado un poco tarde, pero no pasa nada porque lo tenemos ya por aquí y estamos encantados de saludarle, porque también nos va a acompañar en esta noche. Él es Jesús García Conde. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de verte. ¿Cómo has mejorado, José Luis? ¿Has visto qué buen aspecto tiene? Así, ahora soy más joven, ¿no? Más joven y más sabio. Sí, es una operación que me he hecho. Sí. Pero sigo siendo José Luis. Hay que ir al centro de Turquía para esto, ¿qué? Exacto. Bueno, sí, es un sitio secreto que luego os cuento. Tío. ¿Y cómo se ríe Josep? Qué mala leche tiene el tío. Sí, ahí lo viendo ya la dirección del pavo de Turquía. Claro. No, ya quisiera yo ser la mitad de lo que es don José Luis Barceló. Si os parece, vamos a seguir comentando esto, ya que tenemos por aquí Jesús. Bueno, no sé si has podido escuchar algo, bueno, más o menos de lo que estábamos hablando, pero el titular del programa va de si Sánchez va a encubrir a Begoña. Yo quiero hacer una pregunta que os voy a hacer un poco a todos y si queréis incidir en cualquier momento en el debate lo podéis hacer, simplemente, bueno, pues evidentemente respetando el turno de palabra, pero lo podéis incidir cuando queráis. Sí, porque por ejemplo ahora Jesús nos hablaba y nos ponía el caso, ¿no?, de Al Capone, que al final cometió la tira de delitos y terminó cayendo por un delito fiscal.
¿Crees que Sánchez, después de firmar indultos, amnistías, cambiar el código penal a placer de los independentistas, de todas las leyes que ha comentado Jesús, de la ley de memoria democrática, de la ley animalista, ¿crees que después de todo esto puede terminar cayendo por los contratos de su mujer? Bueno, me lanzo yo porque he llegado tarde y como soy de Valladolid, soy breve. Somos gente que hablamos poco, entre nosotros hablamos poco porque hay mucha niebla. Entonces procuramos, nos comunicamos a base de sonidos de oye, tal, para, tal, cosas de esas. Bueno, y aún así tenemos un buen español. Pero bueno, somos gente así como de verbo corto. Bueno, una cosa solo sobre lo que está diciendo Jesús. Yo aquí seré Jesús segundo, porque el Jesús primero es que tiene un frontal como, una trasera como ese de Viva la Unidad de España, se lo merece. Y Josep, que tiene ahí esa pinta de ministro, con las dos banderas. Sin cartera. Ministro sin cartera. Bueno, sin cartera, eso se lo dirás a todos, pero eso es como los agricultores. Todos dicen que no tienen cartera y bueno. Y luego, ¿cómo se llama? Y luego el catalán. Sergio, sí, es verdad, perdón. Bueno, hola a todos. Solo una cosa sobre lo que decía Jesús. Efectivamente, todos esperamos a ver qué va a hacer el rey. Ayer estaba con Ayuso, no esperamos que de la inspiración de Ayuso salga nada bueno, visto que Ayuso ha felicitado el ascenso del Leganés poniéndose la camiseta del Getafe o en fin, por lo menos celebrando. No, sí, exacto. O sea, no se la puso, pero dijo felicidades a los getafenses, claro. Sí, por eso. Es decir, que nosotros podía haber una conjunción planetaria. Todos estamos esperando una reunión de Biden y Ayuso para ver quién la alía primero y tal, pero bueno, pues vamos a ver. De todas maneras, efectivamente esperamos algo más del rey y yo estoy de acuerdo con lo que decíais antes, súper breve. Efectivamente, yo creo que es más posible que Sánchez caiga por un resbalón, por un exceso de confianza, que es en el fondo lo de Al Capone, por un exceso de confianza en el sentido de cuando se levantan las barreras del COVID y se da la posibilidad de hacer contratos sin el ojo de la intervención encima por mor de la salud pública y tal, y entonces por esa falta de vigilancia y por ese exceso de confianza que alguien con la guardia baja se deje meter un gol. Y yo creo que efectivamente eso va a ser muy difícil que Sánchez aguante el pulso con una mujer y luego con todo su entorno familiar en el ojo del huracán. No solo es la mujer, es lo del hermano, es muy difícil de entenderlo, el piso en San Petersburgo, lo de Lisboa, no sé qué. Es decir, que son muchas pequeñas cosas de una gravedad infinitamente inferior que todo lo que has dicho tú antes, Ricardo. Y me gusta mucho esto del español que estoy viendo aquí. Sí. Y, honor al español. Honor al español, sí, señor. Pero va a ser muy difícil que mantenga eso, porque eso molesta hasta los de la amnistía. Pero, bueno, ya está. Eso es lo que quería decir. Josep, ¿estás de acuerdo con las palabras de Jesús? Bueno, de ambos Jesús. ¿Crees que al final Sánchez es probable que caiga por eso? ¿Crees que el rey también tiene algo que decir en todo este tema de Sánchez? Miren, yo sí con algo que no estoy de acuerdo es con la pregunta del programa. O sea, ¿cómo era la pregunta titular del programa? El titular ¿Es Sánchez encubridor de su esposa? ¿Es Begoña encubridora de Pedro Sánchez? ¿Qué es lo que sabe Begoña que puede tumbar a Pedro Sánchez y por eso Pedro la va a encubrir en todo lo que pueda? También es verdad, está bien dada la vuelta. La cuestión aquí no es que Sánchez encubra los delitos o los supuestos delitos de Begoña. Que la cuestión es, ¿qué ha hecho Begoña para que Pedro Sánchez, Begoña y su familia, para que Pedro Sánchez sea actualmente el presidente del gobierno? Y por lo tanto, en estas cosas que ha hecho Begoña por su marido para hacer de él un presidente del gobierno, con ayudas de su familia, los de la sauna y todo esto, o sea,
¿hasta qué punto va a aguantar Sánchez a Begoña y sus trapos sucios? Y la siguiente pregunta, como tantas veces estamos diciendo, ¿qué le debe Pedro Sánchez a tal país o a Marruecos o a no sé qué? Y la pregunta es también, ¿qué es lo que le debe Pedro Sánchez a Begoña para que la aguante? O sea, ¿qué sabe Begoña? ¿Qué sabe Begoña que lleva a Pedro Sánchez y a todo el gobierno socialista a hacerle reverencias? Porque no es normal. En la atmósfera, y los que sois muchísimo más conocedores que yo de la historia de los partidos políticos en España que de aquí. Aquí hay tres bastante ilustres que conocéis muy bien la historia de los partidos políticos en España, sobre todo la del Partido Socialista. Sabéis que el Partido Socialista no se casa con nadie. Y cuando ven peligro, sacrifican al primer cordero, sacrifican a la primera cabeza de turco. Pero en este caso, a Begoña la están aguantando demasiado. Y si la están aguantando demasiado es porque Begoña algo tiene, Begoña algo ha hecho por Pedro Sánchez y por este actual gobierno y por varias personas de este gobierno que les tiene pillados por los kinders. Está bien visto Por lo este tanto, punto. Está bien visto este punto, Josep, sí. No, perdón, sigue. No, yo creo que este punto es muy importante. Sí. Porque toda la parafernalia, o sea, para que el presidente del gobierno llegue a atacar al Poder Judicial, a los jueces, que pueda llegar a claudicar ante diestro y siniestro, simplemente por su mujer, que si 5 días de tal, que si tal. Yo es que ahí veo cosas muy raras. Y ahí tenemos a un tercer Jesús, que sí que me entendería, no sé si alguien de aquí también lo ve igual que nosotros, pero es Jesús, ¿cómo se llama? El que estaba con los apellidos, el que estaba con nosotros en otros programas, los jueves. De la Cruz, Jesús de la Cruz. Sí, ahora. Jesús de la Cruz estaría muy de acuerdo porque también él es fan de House of Cards, la serie americana, que habla de un presidente de Estados Unidos y su esposa que estaba en las sombras, pero que era lobista y manejaba los hilos, y al final te das cuenta de que quien era presidenta de los Estados Unidos era la esposa y no él, y al final acabó siendo ella presidenta de Estados Unidos, porque la mujer en la sombra es la que realmente movía todos los hilos y el felón estaba ahí en la fachada haciendo el payaso y al final ella es la que lo dejó caer y no él a ella. Por lo tanto, ojo, no nos preguntemos tanto hasta cuándo y hasta cuánto Pedro Sánchez podrá tragar por lo de Begoña y la seguirá protegiendo hasta que la tire a los leones, llámese los leones a la justicia y a los medios de comunicación, sino que la pregunta es ¿hasta cuándo va a seguir Begoña aguantando a Pedro Sánchez y hasta cuándo seguirá ocultando todas esas informaciones que pueden hacer caer a Pedro Sánchez y que solo Begoña tiene? Ojo. Das con puntos interesantes, Josep, sobre todo yo creo en dos aspectos, sobre todo que nos hacen pensar esta pinta que tú dices, y yo estoy de acuerdo, que cogen un poco Sánchez y Begoña, que cogen esta pinta un poco de los Underwood de House of Cards, ¿no? Y es, primero de todo, la facilidad con la que sale el gobierno a criticar al juez Peinado después de conocer que ha convocado a declarar a Begoña el día 5 de julio. Y después también todas las declaraciones que hemos visto casi institucionales, ¿no? Defendiendo a Begoña. A Begoña exactamente yo no entiendo por qué la salió a defender la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, cuando ni siquiera Begoña Gómez forma parte del gobierno, ¿no? Entonces sí que da un poco pie a pensar, ostras, es que la defienden con un ímpetu, tanto institucionalmente, ¿no? La portavoz del gobierno, como luego públicamente cada uno de ellos por separado, criticando incluso a la judicatura, gente como Marlaska, que ha llegado a ser juez, ha llegado a ser magistrado de tribunales importantísimos de España. Entonces, te hace replantearte un poco las cosas en el punto de decir, si un juez está criticando a sus propios compañeros, algo está pasando. Y luego, de otra manera, la imagen que vimos ayer en el mitin de Málaga, ¿no? De todos los socialistas alabando a Begoña, da también un poco una imagen del modo en que Pedro Sánchez y el PSOE, el gobierno, ha conseguido lavar la imagen de su mujer, que todos los delitos que se le imputan
y que, bueno, es eso que presuntamente se le imputan, pues al final han conseguido lavar un poco su imagen, que la gente se crea y se movilice por esas 2 cartas ya que ha publicado Pedro Sánchez, que toda esa victimización y toda esa apelación al fango, a la ultraderecha, está funcionando en su militancia, están volviendo a activar a su electorado y puede ser que se repita el escenario de las catalanas. Sergio, en 3 días, el domingo, tenemos unas elecciones europeas. Hablaba ahora de las catalanas, ¿no? Donde Pedro Sánchez, a través de una carta a la ciudadanía, se victimizaba, decía que quería mucho a su mujer, llegaba a hablar de la ultraderecha mucho, hacía referencia, como en esta última, con nombres y apellidos de Feijóo y Abascal, la derecha y la ultraderecha, que tantas veces y que en esta campaña no hemos dejado de escuchar. Al final, en las catalanas movilizó a todo el electorado de las grandes ciudades y consiguió un gran resultado que veremos si le hace presidente a Salvador Illa. Pero las elecciones del domingo, para ti, Sergio, son un plebiscito de Sánchez, de si se quiere o no a Sánchez. ¿Pueden tener alguna incidencia en si sigue o no Sánchez de presidente del gobierno? Que es lo que mucha gente espera. Bueno, de entrada yo no tengo tan claro que fuera la primera carta a Begoña de este hombre enamorado que consiguiera que Salvador Illa ganara las elecciones, porque básicamente buena parte del momento que tuvo Salvador Illa en las catalanas vino sobre todo por el lado de Esquerra. O sea, Esquerra se pega una nata impresionante, básicamente porque Salvador Illa se pasa todo el tramo final de la campaña haciendo guiños al separatismo, con fichajes como el de José Luis Trapero, el jefe de los Mossos que permitió el golpe de Estado, y por lo tanto buena parte del electorado separatista decidió que su voto útil era para parar a la ultraderecha, como dicen ellos, y a la derecha, como dicen ellos, votar a ella, y votaron a ella. Entonces yo creo que el factor Sánchez en las elecciones autonómicas fue relativo. O sea, no si te fijas, Esquerra perdió, creo que fueron 10 escaños. No 10, no, perdieron 13 escaños y ya se llevó 10 de esos escaños, y Junts se llevó 3. O sea, porque de hecho no rascó, o sea, entre el tarot constitucionalista no rascó nada. O sea, los votos de Ciudadanos, incluso más, se fueron a Vox y al Partido Popular. Que el Partido Popular tuvo una subida espectacular, y Vox, a pesar del PP, a pesar de la subida espectacular del PP, no solamente no perdió un escaño, sino que aumentó 40.000 votos. Por tanto, el factor carta, se habla mucho del factor carta, pero en las catalanas tuvo una importancia muy relativa. Y en estas, yo creo que no tiene nada que ver. O sea, básicamente al final las elecciones del domingo son Sánchez contra el mundo. O sea, los sanchistas contra los sanchistas, y Sánchez, para intentar, digamos, hacer ver como que las gana, está intentando morder precisamente a sus socios, como la misma operación que hizo en Cataluña, que fue subir a costa de Esquerra y en parte a costa de los comunes, a intentar subirse a costa, básicamente a costa de Sumar. Con lo cual, la carta, pues bueno, es que yo no creo que vaya a movilizar especialmente al electorado socialista. Yo creo que el pescado está todo muy vendido, y que la gente que no quiere que el Partido Popular y Vox pues consigan un gran resultado va a ir a votar de todas formas, con o sin carta. Y los que queremos que Sánchez se vaya a tomar por saco y queremos sacarlo del gobierno de España mediante las urnas, vamos a votar con o sin carta. Yo no creo que sea un factor determinante. Hombre, él lo intenta, por supuesto, más que nada porque si hablamos de las de sus cartas, pues no hablamos de lo que pasa en la Complutense, que parece ser que el tema de los másteres están en peligro. No hablamos también, por ejemplo, del tema de la amnistía. No hablamos de, bueno, porque lo de Palestina, pues que parecía una operación muy, muy brillante, pues a lo mejor electoralmente no lo es tanto. Entonces, a él lo que le interesa básicamente es hablar de él como una persona que lucha contra el enemigo, contra el mal, contra lo que él considera la gente que quiere acabar con España. Y no hablamos bueno, es que recordemos que este señor ha dado 15.000 millones de euros al separatismo catalán, porque le ha perdido 15.000 millones de euros a cambio de los presupuestos del año pasado. A partir de ahora, cada año puede Esquerra o Junts, si deciden seguir apoyando a Sánchez, pueden pedir otros 15.000 millones de euros. De eso no hablamos, es que ya no nos acordamos de los 15.000 millones de euros, hablamos de las cartitas de Sánchez. Bueno, pues yo creo que no va a caer por las cartas. No va a caer por las cartas, porque yo el tema penal de Sánchez
no sé hasta dónde va a llegar, yo no creo que tenga recorrido. Y el tema simbólico de, digamos, que es feo, porque lo de Begoña Gómez es muy feo, como en el fondo es que tenemos 500 razones para que echar a Sánchez del gobierno, está la 501. Lo que ya queremos que Sánchez se largue, esta es otra más, pero otra más de las muchas. Es que llevamos muchas, es que llevamos 3 años, bueno, 4 años de una tras otra. Y los que aún así, a pesar de todo lo que hemos visto estos años, a pesar de los indultos, las amnistías, las malversaciones, el cargarse al Tribunal de Cuentas, siguen votando a Sánchez, pues no va a dejar de votarlo por la cartita, ni por la Complutense, ni por los negocios de Begoña. Sí, pero de todas maneras, si os parece, vamos a entrar ya de lleno en el tema de las europeas, porque has hecho ahora un hincapié, Sergio, que me parece muy interesante. Al final, España está como una siesta continua gracias a todo este desvío de miradas y de atención que está consiguiendo el Partido Socialista, que a día de hoy solo pensamos en Begoña. Es verdad que también porque la actualidad lo invita, pero nos olvidamos de temas como los que mencionaba Jesús, ¿no? Como el tema del paro, que podrían haber sido perfectamente temas centrales de la campaña de las europeas. Y en cambio, yo creo que no se ha escuchado en ningún momento, si no es en algún debate y porque te obliga el presentador. Tengo aquí delante una encuesta que me encantaría comentar con vosotros, más que nada por un fenómeno que seguro que tenéis mucho que decir. Jesús, si quieres empezamos por ti, como siempre los demás, si quieren intervenir en cualquier momento que lo hagan. Es una encuesta que le sigue, esto es de ayer, que le sigue dando la victoria al Partido Popular, que crecería, según el Periódico de España, 10 escaños, pero que de todas maneras solo ganaría las elecciones por una diferencia de 3 con respecto al Partido Socialista. Si la gente se acuerda, en precampaña las encuestas que salían y sondeos le daban una victoria al Partido Popular bastante amplia. La gente hablaba ya de que ya tocaba, que España era el sentir de España. Yo creo que el Partido Popular en estas elecciones tenía una oportunidad perfecta de ganarlas holgadamente, que siendo una circunscripción no hubiera perdido casi escaños, que tiene el tema de la amnistía para hacer hincapié todo el rato, que tiene a la masa movilizada porque este gobierno la moviliza por sí sola, la suya y la de los demás, porque la gente también está cansada de Sánchez. Y de todas maneras, tanto el Partido Popular como podemos discutir si Vox se han instalado en un discurso de no, tú o yo, o sea, Vox o PP, en un discurso de no, Vox es la ultraderecha, yo me diferencio, o no, el PP es cobarde, yo me diferencio, el PP vota con el PSOE y yo me diferencio. Jesús, podemos discutir si también entra Vox, ¿no?, en esta culpa, en estos escaños que está recortando el PSOE al PP. Pero para mí está claro que la culpa mayoritaria es del Partido Popular, ¿no?, que al final se ha dedicado desde el primer día a criticar a Vox, a diferenciarse de ellos, diciendo que la verdadera ultraderecha es Vox, que ellos no tienen nada que ver. Y luego, bueno, es que para mí Vox luego ya entraba en el juego, pero porque igual no tenía otra, porque después ya de semanas y semanas de ataques ya no tenía otra que de simplemente quedarse callado. Entonces al final tiene que entrar en el trapo. Para mí, evidentemente, además también por alusiones, porque habían hecho en el Partido Popular Feijóo muchas alusiones a Meloni y al final le tocaba entrar a Vox, pero aquí cada uno puede tener su opinión. Jesús, el PP, yo creo que si están 2 semanas más, si las elecciones son dentro de 2 semanas, las encuestas dirían que no gana, porque cada día le recorta un escaño el Partido Socialista. ¿Por qué el PP está volviendo a cometer, Jesús, el mismo error que en julio? ¿Por qué de repente está volviendo a criticar a Vox y perdiendo escaños? Hombre, el Partido Popular tiene una estrategia equivocada para muchas cosas, pero es que también al Partido Popular le da un poco igual de lo que ocurre en España, por no decir que se suma al carro de Pedro Sánchez en muchas de las cosas que hace. No voy a defender a Vox, para eso está mi tocayo. De hecho, le voy a dar algún palo. Por lo tanto, yo no voy a echar la culpa a Vox de que el PP esté bajando las encuestas, entre otras cosas porque hay mucho desconocimiento sobre lo que son estas elecciones, ¿no? Pero lo que mucha gente no sabe, o porque no está acostumbrada a este tipo de elecciones, es que son unas elecciones de circunscripción única. Es decir, se suman todos los votos de España. Por lo tanto, si la gente deja de votar al PP para votar a Vox, no es como en otros sitios que dicen, no, es que se va a perder un escaño en Soria porque entonces y tal. No, aquí se van a sumar todos los votos. Por lo tanto, esa triquiñuela que puede decir el PP de que si no se centra en él los votos puede sobrebeneficiar a Sánchez, es mentira. Bueno, es mentira todo lo que dice el PP todos los días. Lo que pasa es que hay otro mentiroso mayor, que es Pedro Sánchez, que parece que se nos olvida lo que miente el Partido Popular. Tú decías antes, al principio del programa, que Pedro Sánchez es un maestro en cambiar de opinión. Pero ¿cómo no va a cambiar de opinión si le va de cine cambiando de opinión? Si cambiar de opinión para él tiene premio. Si no le ha pasado factura en ningún momento, todo lo contrario. Todo lo que ha querido ir consiguiendo lo está consiguiendo. Ojo, a costa de todos los españoles, no a costa suya.
para finalizar el tema, que está íntimamente relacionado con lo de las elecciones de Begoña, me hace mucha gracia cuando están diciendo los socialistas que hay una norma no escrita en la cual no se pueden dictar resoluciones judiciales, no se pueden abrir diligencias, no se puede hacer una serie de cosas cuando hay unas elecciones pendientes. Primero, entonces en España no habría nunca resoluciones judiciales, porque en España siempre estamos en campaña electoral. Y no exagero, desde el mes de mayo del año 2023, ahora acabamos de cerrar el mes de mayo de 2024, ha habido 7 campañas electorales. 7 campañas electorales. Primero unas autonómicas en varias regiones y las municipales, que ahí ya son 2. Luego las generales en julio, que son 3. Luego 3 autonómicas en 3 regiones distintas, la catalana, las vascas y las gallegas, que son 6. Y ahora unas europeas. Entonces, ¿cuándo van a trabajar los jueces? Si no van a poder dictar resoluciones ni van a poder llevar cosas en sus juzgados, porque es que no vaya a ser que lo que opinen los españoles pueda ver influenciado por sus decisiones. Y segundo, es que los españoles tenemos que saber si un partido es corrupto, si un partido es criminal o si un partido está pactando con terroristas y esos terroristas y golpistas están inmersos también en otro tipo de casos de corrupción o de lo que sea, o de terrorismo. Tenemos que saber. Tienen que decir los jueces, que lo digan los jueces. O es que entonces, como los jueces, la decisión de los jueces pueden influir en que lo que nosotros votemos, ellos no van a poder decir nunca nada. O sea, es que ese argumento no solamente es que me rechina, es que es absolutamente incoherente. Y voy un poquito más a fondo con lo del resultado de las elecciones europeas. Esta mañana mismo, se lo digo porque cuando he comentado antes que se miente mucho sobre lo que ocurre en las elecciones europeas, hay una serie de mantras de que aquí todos tenemos las mismas oportunidades para presentarnos a las elecciones, que aquí hay, digamos, libertad para tanto para presentarse como para luego comparecer ante la opinión pública, etc. Todo es falso. Para empezar, hay algunas formaciones, lo he comentado alguna vez, yo soy candidato de una de ellas, de Falange Española de las Cons, que para presentarnos a estas elecciones hemos tenido que reunir una serie de avales, que esos avales no nos tenían que dar cargos públicos, es decir, teníamos que acudir a los miembros de los otros partidos que no querían que nos presentáramos para que nos dieran permiso para presentarnos. Aún así lo hemos conseguido. Luego, se miente con el tema de los repartos, por eso hay que, lo digo porque es que se está hablando de que si esto va a ser una especie de plebiscito entre 2 o 3 partidos. Claro, es que los demás no podemos optar nunca a competir en igualdad de condiciones en estas elecciones. Se habla de los minutos de televisión. Nosotros vamos a tener 10 minutos de televisión en toda la campaña electoral, 10 minutos en horas intempestivas. Y precisamente los partidos políticos, incluido Vox, que cobra millones de euros gracias a los presupuestos generales del Estado, por tener representación, ellos que son más conocidos, que no deberían tener más minutos que los demás, por lo menos tendrían que tener los mismos, ellos son los que tienen más minutos, ellos que podrían, y lo hacen, compran espacios en empresas, en empresas periodísticas privadas para anunciarse, porque tienen un dinero que, repito, le estamos pagando todos los españoles. Pero es que es más, luego la chulería con la cual se montan tanto los gobiernos municipales como los autonómicos y generales. La semana pasada comenté que, y no voy a recordar toda la historia, como la Policía Nacional, a los que nos estábamos manifestando en la puerta del Palacio de Congreso hoy hace una semana, nos pidió filiación, aunque estuviéramos en la plaza, sin molestar a nadie. ¿Por qué? Porque éramos falangistas, ¿no? Muy educadamente nos dijeron que no iba a haber sanción, pero nos tomaron filiación. Hoy, esta mañana, yo estaba repartiendo publicidad de la Falange en mi barrio, ni siquiera eran pegatinas pegadas, estaba colocando las octavillas en unos sitios para que se vieran, y me para una pareja de la Policía Municipal y me dice que no puedo hacer eso, que tengo que utilizar los espacios que se han adjudicado para calcular eso. Le digo, mira, estoy dentro de un recinto municipal, porque es en un parque, digo, no hay ningún espacio para hacer esto, pero es más, estoy en campaña electoral y soy candidato, entonces, ¿cuándo coño voy a poder repartir propaganda? Imagina a alguien que fuera, que no sé, no voy a decir ningún nombre de candidatos de los otros partidos. El señor Busadé, la señora Rivera, la Irene Montero, que le llamara la atención un policía porque estuviera repartiendo una octavilla. Eso es comparecer todos en igualdad de condiciones. Todo es una mentira y todo es una farsa. Todo esto lo comento porque es que los resultados luego son absolutamente adulterados. O sea, la gente no vota porque no conoce a todos los grupos. Hay un personaje para mí rocambolesco, que es Alvise, el cual va a obtener escaños
y su premio es comprar votos. Ha dicho que su sueldo lo va a regalar entre sus votantes, con lo cual le está diciendo al votante, coño, a ver si me toca. Voy a votarle a ver si me toca. Me dan un sueldo de eurodiputado sin ser eurodiputado. Esto de verdad es gratificante. Y luego ha dicho también que no iba a publicar, no sé si lo habrá hecho hoy, no iba a publicar su programa electoral. Entonces, ¿cómo la gente puede votar a un tipo si no publica su programa electoral? Es que el problema ya no solamente es de este tipo de candidatos, es del pueblo. Y se está votando, como bien decías, y con esto termino, un poquito de plebiscito, y unos son, vamos a apoyar a Pedro Sánchez y otros vamos a votar en contra de Pedro Sánchez, porque nos están llevando a eso los grandes partidos. Terminando también, y enlazando con lo que decíamos antes de Begoña, Pedro Sánchez es capaz, ya estáis hablando de series, imaginaos el guión de una serie, que Pedro Sánchez es capaz de mandar matar a Begoña, con lo cual obtendría dos cosas. Decía que se ha suicidado la pobre porque el fango de la derecha y la ultraderecha la ha ahogado, y entonces, pobrecilla, se ha suicidado, y a la vez, pues fíjate, ganaría muchos votos por la penita que daría un viudo de que su mujer ha muerto en plena campaña electoral. Esto, que repito, es política ficción, por supuesto, pero conociendo al personaje ha hecho cosas peores. Esto podría ocurrir y la inmensa mayoría de los españoles se lo tragarían. Tu tocayo, el otro Jesús García, quería contestar a toda la opinión que nos has comentado ahora. Sí, hombre, me llama la atención que Jesús, que es falangista y buen amigo mío, le reprocha al vice no tener programa político, recordando las palabras de José Antonio sobre los programas políticos. Y si en un programa político cabían los odios o los amores o los odios, que es lo que decía José Antonio en los programas políticos, con lo cual que no haya un programa por Alvise lo podemos criticar todos, menos un falangista, Jesús. No, perdona, no, porque José Antonio sí tenía programa político. Sí, los 27 puntos de Falange. Bien, pero él lo que decía de los programas políticos es que cómo se podía meter en un programa político los odios o los afectos o los odios, lo cual, eso es lo que decía José Antonio. Luego, segunda cosa, yo conozco bien el problema de los avales de Falange porque es gente de Falange la que se dirigió a mí como persona que conocía gente de Vox para que le hiciera la gestión y facilitárselo, y así lo hice, y ha habido gente de Vox que yo conozco que han avalado a Falange. Con lo cual, también en eso el reproche podrá ir a mucha gente, pero no, al menos a los miembros de Vox que yo conozco, que se sirvieron a avalar las candidaturas de Falange sin temor ninguno a que pudiera haber traspaso de votos a uno a otro, sino simplemente por honradez. También eso mismo pasó con Vox. No me negarás que es injusto el que tengas que pedir a otros partidos que sean ellos los que te avalen. Sí, pero que sea injusto, lo entiendo, pero que la injusticia recaiga sobre o al menos el reproche sea lo mismo para unos partidos o para otros, no, porque yo al menos, o amigos míos, concejales de Vox, han avalado a Falange, con lo cual yo lo que hubiera esperado es, oye, gracias Vox, gracias por habernos avalado. Entonces, esto se ha dado las gracias públicamente, pero no, vale, no se ha querido decir los nombres precisamente para que no tengan ningún tipo de repercusión. Vale, sí, me parece bien. Me parece bien las dos cosas, pero bueno, que quiero decir que eso, al menos para la gente que yo conozco, de la que tampoco daré sus nombres, porque los avales es algo de estrictamente personal, honor para ellos, porque me parece lo honrado. También es verdad, por si acaso alguien quiere o tiene la tentación de pedir responsabilidades a esos concejales que hayan avalado a Falange, que el mismo problema tuvo Vox en 2014. Igual de injusto era. Igual de injusto. Quiere decir, y que otros le avalaron por Vox sin ser miembros de Vox. Quiere decir que lo justo es lo justo. Otra cosa, efectivamente, con respecto a los policías, pues yo he compartido baldosas y acera con Jesús en Ferraz, y probablemente las mismas persecuciones que hemos sufrido ahí todos los que hemos ido con cierta asiduidad. Mi frecuencia ha disminuido bastante, pero he seguido yendo. Y le he visto, entonces entiendo lo que dice, porque lo de la afiliación pues ha afectado a muchos. Luego, lo del dinero y lo del dinero de las campañas,
pues efectivamente, pero claro, está en la libertad también que tiene cada partido, Vox también, de utilizar los medios que tiene para hacerse conocer, como los utilizaría Falange u otros partidos si los tuvieran. Es decir, que el reproche es para el sistema, pero no tanto para que Vox lo utilice. Sí, lo he dicho al sistema, lo he dicho que precisamente... Sí, y tiene razón, el sistema se blinda para que no haya outsiders que entren. Y lo malo es que una vez que uno entra, luego se convierta en uno más del sistema, que es cuando se desnaturaliza. Luego otra cosa, con respecto a las elecciones europeas, yo esperaba, antes Ricard nos hablaba del crecimiento del PP de una cifra a otra. ¿Me puedes repetir? Sí, el PP en principio va a crecer 10 escaños y va a pasar de 13 a 23. Vale, de 13 a 23. Bueno, habría que decir una cosa, es decir, esto no son unidades homogéneas, porque cuando tenía 13 se repartían 54 escaños y ahora que tiene 23 se reparten 61. Es decir, no son los mismos escaños los que había en juego entonces y los que hay en juego ahora. Ahora a España le corresponden más, no solo por la salida por el Brexit, que ya le dio a España 3 escaños más, uno de los cuales fue para Vox, sí, sino por las cuestiones de población, a España le corresponden 61. Es decir, que si descontamos los 8 de Ciudadanos que entendemos habrán sido fagocitados por el entendemos, es una suposición muy grande y que no se ajusta con la realidad, como antes nos decía Sergio, pero bueno, por hacerlo fácil. Y luego consideramos que en el reparto de 7 más, por la mera proporción si se distribuyeran igualitariamente al PP le corresponderían 2, es decir, ya solo 10 le correspondería, le partiría con 10 nada más empezar. Es decir, todo el crecimiento, a pesar de todo lo que ha ocurrido, sería 1. Es tal cual, ¿no? Sí. A ver, a través de esos cálculos. Pero es que eso es matemática pura. Es decir, si se pasa de 54 a 61 y hay 7 para repartir más y el que más tiene, si se distribuyen todos igualitariamente, o sea, se distribuyen los 7 adicionales como los 54 de los que se parten, entonces al PP le corresponderían tanto, vamos a suponer, por no hacer decimales, que serían unos, de los 7 le corresponderían unos 2, 3 más o menos. Sí. 2, vamos a dejarlo en 2. 2 más 8, 10. Al solo habría ganado 1. Es decir, que con toda la que está cayendo, con la amnistía, con Begoña, con Koldo, con Tito Berni, con Feijóo, que es no sé qué, con Ayuso, que es poco menos que Taylor Swift convertida en política, con Feijóo, que es Metternich, con acento gallego y con multas del COVID. Es decir, que con lo mejor de lo mejor, con el Dream Team del PP, con Samper, que es una mezcla de Chanquete, Tito y tal, o sea, con y encima es como una de esas modelos de Massimo Dutti, Massimo Dutti, en su caso de Shane o algo así, de una cosa de estas, con la chica aquella rubia del Correo, con Noelia, la de Fuenlabrada, que es poco menos para Federico, que es algo así como el advenimiento de la... Bueno, en fin, con todo eso resulta que su ganancia real es 1. Según las matemáticas. Pues oye, yo me lo haría mirar si fuera fijo. Y luego, solamente por ir de atrás adelante, ¿qué podía hacer Vox frente a una campaña así del PP? Denunciar que el PP y el PSOE son coalición en Europa y no hacerlo solamente por un recuerdo de lo que han hecho en algún momento, es que lo están diciendo ahora. Ahora mismo lo dice Dolors Montserrat, la candidata que pone, bueno, ahí está Sergio, que la conocerá mejor por ser catalán, bueno, y Josep, pero Dolors Montserrat. Vamos a ver, que Dolors Montserrat no es tampoco Margaret Thatcher, pero bueno, bien, Dolors Montserrat está diciendo que votaría a Teresa Rivera. Están diciendo cada vez una cosa distinta en cuanto a inmigración. Y el resultado del PP es ese. ¿Qué va a hacer Vox? Y dice, oiga, esto es aquellos y estos somos nosotros. O la Agenda 2030 o nosotros. O el Pacto Verde o nosotros. O el 80% y todos votando juntos o nosotros. Y es que es así, y tiene que ser así. No, si esto es opinión, y ahora le doy la palabra a Josep, pero para mí es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Al final, a Vox no le queda otra que tirar del argumento de o Vox o nada, o en plan, que lo único que queda es Vox,
Por lo tanto, o si diferencia a través de están todos en el mismo bando, en el bando del globalismo, de la Agenda 2030, y Vox es otra cosa, o no le queda nada. Y eso es lo que está haciendo, y para mí eso es una estrategia de campaña que luego le saldrá mejor o peor. Veremos si se lleva al final algún escaño más de los que calculan las encuestas del PP. Pero eso es que al final a Vox no le queda otra. Y para mí, a quien le corresponde verdaderamente el papel, un poco de padre responsable del bipartidismo, es al PP, que es quien debería, aparte de mirar por él mismo, que es el bien de España, porque es un partido que acapara muchos votos y por lo tanto que crezca significa hacer daño al socialismo. Aparte de esa responsabilidad de crecer él, debería intentar también ayudar a Vox para que Vox sacara el mayor número de escaños. Y ya no estoy diciendo que hable bien de Vox en ningún meeting ni nada de esto, simplemente intentar no tirarse 2 o 3 semanas que puede durar la campaña hablando mal de Vox en cada meeting, en cada debate, en cada entrevista que da. Y por lo tanto, mientras Vox sí debe diferenciarse porque es un partido mucho más nuevo y es un partido que trae cosas novedosas para España que hemos podido ver ya en algunas comunidades, el PP debería tener esa responsabilidad. Josep, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Estaremos de acuerdo que si las elecciones son dentro de 2 semanas, tal vez el PSOE se pondría en cabeza, pero como son dentro de 3 días, pues tal vez las gane el PP, pero es verdad que la distancia cada vez es menor. Nos comentaste hace 2 semanas que colgaste las botas del Partido Popular. No sé, lo que quieras comentar acerca de la estrategia que está siguiendo. Nos ha comentado, claro, y ahí damos con la tecla, ¿no? Conoceréis también, tanto Sergio como tú, bien la figura de Dolors Montserrat. ¿Qué nos puedes decir acerca del PP, de la figura de Montserrat y de la estrategia que están llevando en estas elecciones europeas y de tu opinión como exafiliado que has sido de este partido? ¿Puedo interrumpir 5 segundos? Sí, adelante, sí. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen de Montserrat. Sí, por eso que has dicho de Josep. Sí. Josep, yo me he dado de baja de cualquier vinculación con el Partido Popular hace prácticamente 2-3 semanas. O sea, podemos meter fanfarria o... Podemos meter ruido de satisfacción. Sí. El himno de la Champions. Música de menor, ¿no? El himno de la Champions. Solo faltaría, ya sería increíble. Oye, pero escuchadme una cosa. Dejadme empezar por una pregunta. Sí. ¿Quién nació antes, el huevo o la gallina? Caramba. No lo vamos a poder responder. ¿Quién empezó las discrepancias en la derecha? ¿Vox o el Partido Popular? Tampoco lo vamos a saber. Yo creo que estamos donde estamos, sinceramente, sin echarle flores a nadie, sin intentar echarle porquería a nadie. Estamos donde estamos por culpa de los dirigentes, de algunos dirigentes del Partido Popular y de Vox. Porque si estamos donde estamos es porque en la izquierda, desgraciadamente, el Partido Socialista y quienes están a su izquierda, llámese Podemos o llámese Sumar, han sabido, dentro de sus discrepancias, dejarlas al lado, por su interés propio, llegar a acuerdos y poder gobernar. No lo han hecho por el interés de España, no lo han hecho por la gobernabilidad de España, lo han hecho por su propio interés. ¿Qué pasa en la derecha? Pues que por los intereses, no lo sé, si a su parecer de España, por sus intereses particulares, y hablo de Feijóo y hablo de Abascal y hablo de sus cúpulas más cercanas, nunca, jamás en la vida han sabido llegar a acuerdos. Y le echo más la culpa, muchísimo más la culpa a Feijóo, por una simple razón. Porque cuando Abascal le estaba tendiendo la mano y diciéndole, señor Feijóo, vamos a hacer un frente común contra los enemigos de España, el señor Feijóo se ausentó de un debate electoral y le puso encima de la mesa a Pedro Sánchez un acuerdo para respetar la lista más votada. O sea que Feijóo desde el principio ha mostrado más interés en acercarse a la izquierda que en acercarse a la derecha. Pero yo sigo pensando que desde Vox se podía desmarcar a Feijóo de lo que es el votante del Partido Popular. Y yo creo que con eso Vox se hubiera llevado a muchísimos más votantes, incluso del Partido Popular. Porque
Hay una gran diferencia entre decir, el señor Feijóo hace y esto y tal y cual, y otra manera de hacer las cosas muy diferente es acusar directamente al partido entero, al Partido Popular entero. Yo me he dado de baja del Partido Popular básicamente por las políticas que se están llevando desde Génova. No estoy absolutamente nada de acuerdo. Yo no puedo estar en un partido en el que estamos criticando, estamos atacando incluso en reiteradas ocasiones los pactos con Junts, sentarse con Junts para hablar cuando es un partido golpista, un partido totalmente secesionista que tiene a su líder fugado de la justicia, y que luego me venga a mí alguien dentro del propio partido a decir es que existe la posibilidad de que nos podamos sentar a hablar con Junts, etcétera, etcétera, etcétera. No lo soporto. Yo no puedo estar en un partido en el que el líder dice que él ha votado en algún momento a Felipe González y que lo grave no es que lo hayas votado, porque tú puedes tener, en la juventud todos hemos hecho tonterías, pero que lo digas en una campaña electoral, que lo recalques, que lo digas, que lo repitas, yo creo que no es lo correcto. Y sigo diciendo una cosa, creo que hoy por hoy Feijóo es el peor presidente que ha tenido el Partido Popular desde el 75. O sea, es peor que Rajoy, por supuesto. ¿Que Casado? Es peor que Casado, por supuesto. Es peor que Aznar, por supuesto. Es peor que Fraga, es peor que toda esta gente. Pero muchísimo peor. Entonces, yo creo que el Partido Popular tiene como urgencia buscar un nuevo líder. Yo soy, o era, del Partido Popular de Alejandro Fernández. Yo era del Partido Popular de Cayetana Álvarez de Toledo. Al mismo tiempo, admiraba muchísimo, y sigo admirando, a Iván Espinosa de los Monteros. Y si Iván Espinosa de los Monteros se presenta por Falange, lo voto. Si se presenta por Vox, lo voto. Y si se presenta por el Partido Popular, también le voto. Quiero decir, no lo voto. Le voto. ¿Vale? Entonces, lo grave, lo suficientemente grave, es ver que, por ejemplo, Dolors Montserrat, que es más de la línea de Daniel Cirera, que Daniel Cirera, es que Sergio aquí tiene muchísimo que hablar, pero muchísimo, seguramente puntualizará algunas cosas que digo, o igual pasa olímpicamente, pero también es legítimo. Pero es que Daniel Cirera es un tío que durante su campaña municipal le metió de hostias a Collboni hasta a no parar, y acabó apoyando su investidura. Dani Cirera es un tío que llevaba en la matrícula de su coche, según había visto en esa época, el distintivo de Cataluña en vez de España. Es un tío que hizo declaraciones lanzando muchísimos guiños, que ahora no voy a recopilar y tendría que apuntarlos, pero muchísimos guiños al nacionalismo. No voy a decir al separatismo, tampoco voy a ser exagerado, pero al nacionalismo sí que ha lanzado muchos guiños. Entonces, cuando estamos hablando del ala que gira más hacia el nacionalismo catalán, aquí en Cataluña, que es el ala de Santi Rodríguez, Dolors Montserrat, Dani Cirera, y al fin y al cabo son los que se apropiaron de la candidatura de Alejandro Fernández en estas últimas elecciones autonómicas, porque si no, le hubieran cortado el cuello políticamente a Alejandro Fernández. Entonces, ¿qué pasa? Yo me he ido porque yo, la persona por la que yo estaba en el partido, que era Alejandro Fernández, acabó rindiéndose a las presiones de Génova y aceptando que su candidatura esté manipulada totalmente por el ala más nacionalista del PP y más cercano a Convergencia de la época, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular se lo tiene que mirar en serio. Vox también. Por eso yo sigo sembrando la duda que a lo mejor en mi pueblo, que somos pocos, al menos algún voto más hacia la derecha que Vox y PP puede caer. A lo mejor me solidarizo con mi amigo Jesús y voto a Falange. Vete tú a saber.
Pues muy No, interesante. no tirarías el voto, te lo aseguro, no lo tirarías. A ver, Sergio, ¿qué? Y me interesa mucho también la opinión, pues la opinión de Sergio, porque aquí estamos hablando de unos temas muy importantes. Josep ha llegado a decir, y yo puedo estar de acuerdo en algún caso, que al final la poca capacidad asociativa del PP y de Vox nos han llevado hasta este punto. Y puedo estar de acuerdo, porque además luego, si echamos la mirada atrás, tenemos la caída de Ciudadanos, que entre la irrupción de Vox y unas cuantas malas gestiones políticas acabó desapareciendo. Ya ni siquiera nadie le da, ninguna encuesta le da posibilidades a Jordi Cañas de salir representado en el Parlamento Europeo. Sergio, aquí hemos hablado, bueno, ha hablado Josep, ¿no? Nos ha dado su opinión acerca de por qué dejó el Partido Popular y seguramente haya muchísima gente, tanto dentro del partido como votantes, que se sienten igual que él, ¿no? Hablamos primero de un elemento que es la poca capacidad asociativa de la derecha, ¿no? Igual que mientras el PSOE y Sumar gobiernan juntos, no tienen ningún problema los diputados y ministros del gobierno en defender palabras de Yolanda Díaz como las de del río hasta el mar existirá Palestina, queriéndose cargar el Estado de Israel. No tiene ningún problema ni Pilar Alegría, bueno, ni ningún ministro del gobierno en general de defender palabras durísimas del gobierno en Sumar y de las que estoy seguro no están de acuerdo, pero bueno, las tienen que defender. O sea, hablamos de una poca capacidad asociativa y luego, por otra banda, por otro sitio, hablamos de el nacionalismo que ha habido en el PP catalán. Josep ha mencionado varios nombres y entre ellos seguramente tenga que estar el de Dolors Montserrat, evidentemente también el de Feijóo y al final, como ha comentado, ha acabado manchando a Alejandro Fernández. Sergio, tú que conoces muy bien toda la política catalana, el Partido Popular catalán, explícanos exactamente por qué crees, primero de todo, vamos a ir un poco de lo nacional a lo local. ¿Por qué el PP está perdiendo votos cada día que pasan las encuestas de las elecciones europeas? ¿Por qué si duraran una semana más el PP pierde el liderazgo de las encuestas? ¿Por qué llevan a cabo esta estrategia de pegar golpes a Vox todo el rato cuando realmente está clarísimo que esta no es la estrategia que deben de seguir porque está el antecedente del 23J de las generales? Eso, si nos puedes dar un poco tu opinión tanto del contexto de las europeas como del problema del PP. Ricardo, no lo voy a hacer por una razón. Yo me he tirado, mira, yo conozco miserias de Ciudadanos, conozco miserias de Vox y conozco miserias del Partido Popular. Y mi única obsesión es conseguir que la gente vaya a votar al 9 de junio. Y yo siempre digo, votar Vox, votar PP, votar Ciudadanos o votar Izquierda Española. Me da igual el orden. Y digo los cuatro. Y no voy a entrar ni en debates ni en peleitas de salón, porque si tuviera que hablar mal de Vox lo podría hacer, de Partido Popular lo podría hacer, de Ciudadanos lo podría hacer, de Izquierda lo podría hacer de todos. Pero no quiero hacerlo, porque yo lo que quiero es que la gente vaya a votar el 9 de junio. Porque mi enemigo es Sánchez, no es Vox, ni Partido Popular, ni Ciudadanos. Y me importa una higa lo que opine la gente de Alejandro, de Girauta, de Abascal, de Buxade. Es que me importa un pito. Yo creo que la gente se movilice porque tenemos un bien superior. Que tenemos a una panda de personas en Cataluña que si pudieran, a los 4 o 5 que estaban aquí, posiblemente nos votarían a un campo de concentración. Sí. Y no lo digo, y no es una coña, lo digo muy en serio. No. Tenemos una panda de racistas que nos odian. No es que nos desprecien, es que nos odian. Y si tuvieran el poder, y si miraros si queréis, bueno, no de vosotros, sino la audiencia, ¿cuáles eran los planes para el golpe durante el golpe de Estado del 17? ¿Qué iban a hacer con la justicia? Que reíros de vosotros de lo de Sánchez, lo que nos harían sería la leche. Por lo tanto, yo entiendo las peleas internas porque yo entiendo que el Partido Popular quiera conseguir un mejor resultado que Vox quiera crecer, que Ciudadanos quiera sobrevivir, yo lo entiendo todo. Y conozco cosas y no las cuento porque no quiero. Yo lo que quiero, porque yo sinceramente, si veo las peleas entre los nuestros, lo que le puedo motivar es que la gente se quede en su casa. Y yo quiero que la gente vaya a votar. Y luego si vota Vox, PP, Ciudadanos o lo que sea, me da igual. Quiero que voten nuestros partidos. E insisto, miserias las hay en todos, en todos. En sí, todo. Sí. Por desgracia, los partidos políticos tienen unas estructuras que hacen que, bueno, que generalmente acaben deprimiendo a alguna gente como Josep, que entra en uno y acaba hasta las narices. Pero es que no es solo ese, es que es en todos. Por lo tanto, yo, mientras tengamos que derrocar lo que para mí es realmente terrorífico, porque no olvidemos que posiblemente, yo no sé si era presidente Illa o Puigdemont, pero es que para mí, como me da lo mismo, porque lo considero igual y van hacia el mismo objetivo, yo lo que quiero es que no sea ni Illa ni Puigdemont, que de aquí pues 10, 15 años o cuando sea, pues Partido Popular, Vox y lo que haya, si hay otros partidos decentes, consigan una alternativa para echar a estos. Por lo tanto, yo respeto vuestras opiniones, yo no voy a hablar ni de unos ni de otros, porque es que si tuviera que hablar, no pararíamos. Y yo no quiero, lo que quiero es que la gente vaya a votar el 9 de junio y vaya a votar para echar a Sánchez. Solo me preocupa eso. Y lo que sí me preocupa es eso, que la gente se desmotive. Porque a mí, insisto, a mí si uno coge una papeleta que pone
Buxador, me parecerá perfecto. Y si cojo una papeleta que pone Dolors Montserrat, me parecerá perfecto. Y si cojo una papeleta que pone Jordi Cañas, me parecerá perfecto. 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 Yo no voy a discutir, porque son mi gente. Es la gente que está por intentar que España siga siendo una nación decente. Insisto, y si quiere votar partidos, digamos, minoritarios, como el que representa Jesús, también. Si es que a mí yo, mientras sean partidos que representen lo contrario de la actual coalición gobernante, me parecerá bien. Y ya insisto, y respetando las opiniones de cada uno y las pugnas de cada uno, insisto, son legítimas, cada uno tiene derecho a pensar que su programa es mejor y por lo tanto que merece mejor trato por parte del electorado. Me parece bien, pero yo no entro en ese juego porque si lo quisiera hacer lo haría desde catalán y no lo estoy haciendo, entonces no lo voy a hacer ahora desde aquí porque me parecería como traicionarme a mí mismo. Por lo tanto, que el PP se equivocan todos. Yo si viéramos las elecciones, si viéramos desde el 28 de mayo hasta acá los errores de unos y de otros, que entre otras cosas valieron para que Pedro Sánchez por no ganara, pero sí consiguiera por los pelos reeditar su coalición, no serían digamos, por los pelos de punta. Y ahí se equivocaron todos. El PP se equivocó, Vox se equivocó y bueno, Ciudadanos se suicidó hace ya tiempo, con lo cual ya ni te lo digo. Yo solo espero que ojalá Ciudadanos pueda entrar, que ojalá Vox consiga duplicar sus escaños, que ojalá el PP gane de calle a Sánchez y ojalá podamos decir el lunes todos juntos, mira, empieza un futuro para España como Dios manda. Y si encima Jesús consigue un escaño, encima pues nos podemos ir todos de cañas. Contad con ello. El desayuno del lunes lo pago yo. Sí, si me permiten solo dos segundos. Sí, vale. Porque tengo ganas de... Ojalá los políticos, tanto del Partido Popular como de Vox, como de Ciudadanos, como de todos los colores de la derecha, tuviesen el 40% de este talante que acaba de demostrar Sergio Cida. Ojalá, sinceramente, ojalá, porque Sánchez hubiera estado, o hubiera desaparecido, hubiéramos acabado con Pedro Sánchez hace ya años. Ojalá, sinceramente, o sea, pero mientras haya personas que sigamos pensando esto, que sigamos pensando que nos da realmente igual quién sea o a quién vayan los votos en la derecha y que lo importante es que no vayan hacia la izquierda, mientras sigamos existiendo y sobre todo con voces tan claras como las de Sergio, segurísimo que algún día lo vamos a conseguir y más pronto que tarde. Más pronto que tarde. No, evidentemente, me parece una opinión tremendamente respetable, pero ya que estamos, Sergio, ya que has hecho alusión a eso, si quieres, cuéntanos y hacemos una ronda rápida antes de terminar, que nos quedan 12 minutos. Hay 2 partidos extremeños que se presentan. ¿Regionales? Sí. Pues ahora mismo vamos con tus curiosidades. No, pero Sergio, si te parece, ya porque has hecho alusiones a eso, cuéntanos y hacemos esta ronda rápida de lo que os hablo, ya que nos quedan 13, 14 minutos, bueno, entre 12 y 14, de por qué crees que la gente de derechas, la gente que cree en la unidad de España, los catalanes no independentistas, la gente que sufre esa represión en Cataluña, en el País Vasco, en Navarra, o la gente que simplemente es de cualquier otro sitio de España y está hasta las narices del socialismo, está hasta las narices de los impuestos y de las políticas sociales de este gobierno, también de la amnistía, ¿por qué crees que deben de salir a votar? Bueno, porque en Cataluña, por ejemplo, porque se inició un camino. A mí me pareció magnífico que hace las últimas autonómicas el PP multiplicará por 5 sus escaños y Vox subiera. Pues Vox subió, ¿eh? O sea, recordemos que el PP tuvo una subida espectacular y Vox subió. No solamente mantuvo sus 11 sus escaños, sino consiguió cerca de 40.000 votos más, que en Cataluña consigue 40.000 votos más por una opción como Vox, que realmente no es que no te saquen en los medios, es que cuando lo poco que sale es para insultarte, tenías que haber visto el debate de TV3 el otro día, que ahí Girauta se salió, dijo un par de cosas que eran absolutamente verdad, o sea, que eran como diciendo, bueno, pero o sea, le ponían unas etiquetas que decías, pero bueno, ¿de qué vais vosotros? Pues a pesar de eso, subió el Partido Popular, que también lo tiene muy difícil en Cataluña, consiguió un magnífico resultado. Podríamos hablar, como ha dicho Josep, sobre el candidato, lo que ha pasado, pero eso me da igual. Resumiendo, se inició en Cataluña un camino de esperanza, que es el PSOE subió a costa de Esquerra Republicana, con lo cual significa que ya no hay votos no separatistas a los que el PSOE ya puede engañar de nuevos. A los que tienen engañados, los tienen engañados. Eso está clarísimo, porque sacó 42 escaños. Pero buena parte de esos 42 escaños, al menos 10 o 15 eran de gente de Esquerra y Convergencia y nacionalistas diversos. No olvidemos que el antiguo Unió, que era nacionalista, está metida en el PSC. Eso lo digo más que nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que ir al 9 de junio a votar y conseguir que los partidos
antisanchistas, insisto, en general, consiguen un buen resultado, hablo en Cataluña en concreto, pues es seguir en esta senda de recuperación, que va a ser larga, e insisto, a mí me gustaría que Girauta sacara un resultado magnífico, que Dolors Musa sacara un resultado magnífico, que lo sacara también Cañas, ojalá Cañas también consiga su escaño, porque ha demostrado que su lucha contra el separatismo realmente excepcional, aunque su partido, pues sí, hablamos de Ciudadanos, podemos hablar muchas cosas, pero como de todos. Y ojalá, insisto, otros partidos minoritarios, Izquierda Española, pues Amigo Jesús, pues también consigan un número de votos suficiente. Hay esperanza, no va a ser fácil. Sánchez es un tío duro. Ostras, es que una persona que le monta la que monta, manda las cartas de Begoña y se lleva a su mujer al mitin, demuestra un talante muy complicado de vencer. O sea, es un tío que es un tío correoso y durísimo. Podemos decir que es lo peor de España, sí, lo es, pero que es un rival muy, muy difícil. Por lo tanto, hay que seguir votando y hay que seguir luchando, y no solamente votar, también hay que protestar, quejarse, cuando haya manifestaciones salir, todo lo que queráis, pero votar de momento es lo inmediato. Si seguimos así, a lo mejor no en 6 meses, pero a lo mejor en 2 años nos quitamos encima a Sánchez, y entonces sí que podremos pelearnos unos con otros entre los que consideramos que ya hemos derrotado al sanchismo, cómo hacemos una España mejor. Y ahí tendrá sentido pues que Partido Popular, Vox, Ciudadanos, pues sí que pongan todo sobre la mesa, porque bueno, ahora que ya nos hemos quitado este peligro, ahora yo quiero hacer un modelo que sea mejor que es el mío. Y me parece legítimo y es lo que corresponderá. Y ojalá, y tenemos que estar todos juntos. Si el PP piensa que se va a comer a Vox, se equivoca. Si Vox piensa que va a poder hacer algo con el PP, se equivoca. O sea, yo creo que Vox tiene futuro y el Partido Popular tiene futuro y no van a caber ninguno de los dos. Los 3 millones que votan a Vox no se van a ir, es que van a estar ahí. Y lo mismo para el PP, los 7 millones que están votando al PP, pues no se van a ir. Pues oiga, convivan y Ciudadanos ojalá entre. Pero de entrada, ir a votar. E insisto, si a usted no le gustan estos partidos y hay partidos como el de Jesús que le gustan, pues vaya a él, o a Izquierda Española, o a Ciudadanos. Lo que importa es que al final la suma sea: hemos ganado a Sánchez y al sanchismo. Punto. Bueno, yo lamento en este caso tener la voz discrepante, porque si el Partido Popular saca los votos suficientes como para no entender la elección, volverán a votar en el 80% o más de veces con el Partido Socialista. Es decir, en estas elecciones el Partido Popular no es un freno a Sánchez. No lo es. No lo es, porque ya ha dicho que van a hacer comisaria a Teresa Rivero. Luego, no lo es. El Partido Popular es un apéndice del sanchismo. En este caso es así. Es decir, y ellos mismos lo reconocen. De Ciudadanos no lo sé. No sé qué haría el partido que se llama aquí Piratas Rebeldes. Pero vamos, desde luego el voto a los Piratas Rebeldes me parece más respetable que el voto al Partido Popular. Porque de estos no sé si van a votar con el Partido Socialista. Lo que sí sé es que, según Esteban González Pons, ellos forman una alianza con el Partido Socialista y los Verdes, y que en esos Verdes está Bildu y está todo lo peor. Entonces, votar al Partido Popular es votar lo mismo. Pues ahí está la opinión. Te daría la palabra, Sergio, pero como has dicho que no ibas a criticar el PP. No, y es que también me gustaría hablar, porque ha mencionado antes una cosa, Jesús, que no quiero que pase desapercibida. Cuando estaba hablando de las protestas de Ferraz, y repito, no voy a sacar un tema antiguo, esta misma semana se ha sabido que el jefe de la policía responsable de esas cargas ha sido premiado con un cargo importante en la embajada de Roma. Es decir, aquellas personas que se dedican a gasear a los patriotas, a apalearlos, o que incluso mete a la policía dentro de las manifestaciones para que ellos provoquen los incidentes, como se demostró con vídeos, para luego esos mismos policías detener a las personas que estaban al lado, a esas personas se las previe. Estamos en una tiranía. Entonces, en una tiranía, si no es momento de discutir, yo estoy con Sergio en el sentido de que hay una especie de males que tenemos en primera fila. Yo he sido militar y hay que acabar primero con el mal de primera fila y luego ya nos ponemos a los otros. Pero es que lo que tampoco podemos hacer es confundirnos de enemigo. Es decir, si Pedro Sánchez está donde está, es, entre otras cosas, porque ha habido todo un régimen que le ha permitido estar donde está durante 50 años. Ojo, no a él, sino a lo que él representa. Porque Pedro Sánchez es una consecuencia lógica de este régimen. Pedro Sánchez, lo he dicho muchas veces, es el Felipe González de su época o el Zapatero de su época. Lo único que la sociedad española no le hubiera consentido a Felipe González hacer lo que está haciendo Pedro Sánchez, como no le hubiera consentido a Zapatero hacer lo que está haciendo Pedro Sánchez. Pero a la sociedad española, por lo que ha hecho este régimen, le permite a Pedro Sánchez hacer esto y mucho más. Por eso estoy de acuerdo con Sergio en lo que más importante o tan importante como los votos del día 9 es lo que hagamos todos los españoles el día 10 de junio.
Si el 10 de junio nos vamos a meter en nuestras casas esperando a que luego haya otras elecciones para poder acabar con los males de España, evidentemente no nos estamos enterando de nada de lo que está ocurriendo. Estaba comentando antes de que todo esto es una farsa y es una trampa. Y yo por eso sí hago una crítica a la totalidad, hago una enmienda a la totalidad, no solamente a la Unión Europea, y por eso nuestra manera de ver la Unión Europea es muy distinta al resto de partidos, a una enmienda a la totalidad al régimen. Nosotros mañana no podemos cerrar el acto en ningún lugar municipal de Madrid donde íbamos a hacer, porque están todos cogidos por todos los partidos mayoritarios. Ojo, partidos mayoritarios que luego no van a celebrar el acto ahí. Pero lo van a celebrar en unos sitios, lógicamente, más grandes, porque ellos tienen la capacidad de movilizar, hacer manifestaciones masivas. Nosotros hemos pedido todos los lugares donde en otras elecciones hemos cerrado municipales, locales de 200, de 300, de 500 personas, y en todas nos han dicho no, porque están cogidos por otros partidos que no van ahí. Es decir, esta es la mentira de la farsa electoral. Y por lo tanto, yo no puedo ponerme en el mismo bando que estos partidos que están poniéndose del lado de Pedro Sánchez, porque en realidad están todos unidos. Hablaba Jesús con buen criterio de que el 80 o el 90% de las cosas que aprueba el PSOE junto al PP son una coalición en Europa. Completamente de acuerdo. Pero es que lo han sido siempre. Es decir, es que lo han sido cuando Vox no existía también. Y entonces algunos los denunciábamos y nos llamaban de todo. Y ahora resulta que lo dice Vox, y me parece bien que haya venido a decirlo, pero también me parece mal que Vox, sabiendo que el PP y el PSOE son una coalición, haga coaliciones con el Partido Socialista, es decir, con el Partido Popular, que a su vez es aliado del Partido Socialista. Es decir, yo no podría jamás aliarme con un partido que considero traidor a la patria. Jamás. Me da igual. Una cosa es un ayuntamiento pequeño donde se mueven otro tipo de cosas. A nivel nacional, a nivel comunitario, a nivel europeo, jamás. Porque es el enemigo el que tenemos. O sea, los problemas que tiene España ahora mismo por culpa de la Unión Europea han sido porque los dos grandes bloques, los de derecha, por así decirlo, y los de la izquierda, se han puesto completamente de acuerdo. Y los problemas que tienen los ganaderos, los pescadores, los agricultores, lo que tienen los españoles y no españoles con el problema de la inmigración, la pérdida de soberanía, que se haya desmantelado nuestra industria. Todo esto, la culpa la tienen todos los partidos del régimen. Por eso yo quiero acabar con Pedro Sánchez, pero no quiero poner en cambio a uno que sea igual que Pedro Sánchez, pero con una gaviota o con un simbolito o el que sea. No, porque todos son tan culpables de lo que está ocurriendo como Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es, como he dicho antes, una consecuencia de este régimen. Es que entre los dos, solo una cosa. Sí. Es abundando lo que dice mi tocayo, es que había dos partidos. Uno, parafraseando a alguien que conocerá a Jesús, que destruía hasta lo bueno, y otro que conservaba hasta lo malo. Sí, José Antonio lo decía, sí. Exactamente, y por eso se puede decir del PP. El PP ha conservado todo lo malo, la memoria histórica, los pactos verdes, los no sé qué, las políticas de género. O sea, ese no es mi bando, desde luego. No es mi bando, esté quien esté, ni Ayuso, ni Cayetana, ni nadie, porque todos esos están fundamentando, están cimentando una parte que es una mentira. El PP es el partido que enseña a una señora como Isabel Díaz Ayuso que dice que le importa más Silicon Valley que el Valle de los Caídos. O sea, ese no es mi bando. Entonces, esos son los que conservan hasta lo malo y hay otros que destruyen hasta lo bueno. Pues entonces, mi posición, que soy libre, es que ni unos ni otros. Son los míos. Y los míos serán los que sean. Mira, aquí hay un montón de partidos. Está Izquierda Española, no sabemos si va a votar con el PSOE, pero no, Zeus, no sé quiénes son. Frente Obrero, ya lo hemos oído. Ahora el Jures por Europa, ni idea. PSOE, pues, ahora Andalucía, Justicia, no sé qué. El Partido Popular, pasamos. Escaños en blanco, pues sí. Comisión de no sé qué de tal y cual. Poder, bueno. Feministas al Congreso, hay un partido. Bendito sea Dios. 3 partidos comunistas en vez de 1. Sumar, valga la redundancia. PACMA, cree en Europa. Pues yo creo en la Virgen de Montserrat, pero no en Europa. Y PAS Movimiento Rural, pues bendito sea Dios, se acabó la fiesta, a ver si se acabó también pastos. Futuro, la política en positivo, existe la caradura de este Guitarte. Ciudadanos, Falange, por alusiones, SAE, que se llama Soberanía Alimentaria Española, Juntos por Extremadura, Partido Humanista, bendito sea Dios, Volt, que no sé quiénes son. Recortes cero, pues habría que recortar más. Extremeño, segundo partido extremeño.
Partido Galego, tal. Bueno, de todos estos sabemos que hay varios que van a votar juntos. Y uno es el Partido Popular, otro el Partido Socialista y otro es los CEUs estos. Josep Tensamani, puedes cerrar el programa en medio minuto, en un minuto, sobre tu opinión de por qué tiene que salir la gente que cree en la unidad de España y que está en contra de Sánchez, ¿por qué crees que tienen que salir a votar el domingo? No, a ver, votar es una obligación, más que un derecho es una obligación. Viendo lo que estamos viendo actualmente, todos los ciudadanos estamos obligados, todos tenemos la obligación de salir a votar. Los que están involucrados en este golpe permanente al Estado, en esta ruptura soñada, ¿no?, por Pedro Sánchez y por sus aliados, pues saldrán a votar seguramente en masa, saldrán a votar todos. Ya les vemos con sus autobuses, sus gorros repartidos y sus bocadillos en los mítines, pues estarán igual de movilizados el día de la votación. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los que creemos en España tal y como la hemos conocido siempre, en esta gran nación, en este gran país en el que muchos han nacido y a los que muchos como yo me ha adoptado. Por lo tanto, creo que España, o nosotros debemos mucho a España, tanto seamos autóctonos de padres y abuelos como los que somos nuevos españoles, y tenemos que salir a votar el domingo sin falta, porque nuestro voto no puede quedar vacío, porque nuestro voto no puede quedar ausente, y España nos necesita más que nunca. Que votemos, como bien dijo Sergio, pues votemos a cualquier partido que no apoya a Pedro Sánchez. Él ha metido al Partido Popular, yo en ese punto discrepo, por lo tanto, que se vote a cualquier partido que tengamos la certeza de que no va a apoyar a Pedro Sánchez, de que no va a apoyar al Partido Socialista, de que no va a firmar lo mismo ni a votar lo mismo, de que no pondrá su mano en la mano de la señora Rivero o de la mano del señor Pedro Sánchez. Porque poner la mano en la mano de Pedro Sánchez es ponérsela, o es poner la mano en la mano de Koldo, de Begoña y de toda esta jauría. Por lo tanto, oye, el domingo votar y luego lo que surja, una cerveza, una paellita. Nos hemos pasado 3 minutos del programa, podríamos estar mucho más tiempo hablando. Os doy las gracias a los 4 por haber venido. Sergio Catalán, leemos el catalán.es. Ay, Sergio Catalán, ya mezclo. Sergio Fidalgo, leemos el catalán.es hasta el domingo y mucho más. Y que subamos a primera. Y que el Español suba a primera también. Es fundamental echar a Sánchez de la Moncloa, ganar las europeas y que el Español suba a primera división en el playoff. Sí. Y así con el Valladolid. Bueno, sí. Al poder, hostia. Y así estamos siempre con el Valladolid. Gracias a Josep Tensamani, a Jesús Muñoz, a Sergio Fidalgo y a Jesús García Conde. Nos encontramos aquí reunidos, Roquetas y el mar, para unirlos eternamente. Yo, Roquetas de Mar, prometo cuidarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Mar Mediterráneo, prometo que mis olas llegarán a tu orilla cada día sin descanso. Sí, quiero. Sí, quiero Roquetas de Mar. El mar que sueñas.